que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena. Dale por Venezuela arriba. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, más allá de cualquier diferencia puntual, ideológica o partidista, la preocupación, la angustia, el disgusto por lo que hoy ocurre en nuestro país, pero también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, trabajando unidos, remando todos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de respeto, de paz, de trabajo, de dignidad, de libertad, de democracia, que todos necesitamos, que todos merecemos. Hoy hay, diversas primeras planas en la prensa nacional y regional. Hay ciertamente algunos titulares que revelan pues la situación compleja que está viviendo nuestro país. Hay titulares referidos al tema de la salud, hay varios titulares referidos al tema de la economía. Hay un titular que resulta curioso, ¿no? La primera plana del diario 2001 dice hoy: el PSUV denuncia y la MUD ni le para. Si escrutamos un poco más en esta primera plana del diario 2001, nos encontramos con la siguiente nota debajo del principal titular. Jorge Rodríguez difundió un audio como presunta prueba de compra de electores en Amazonas, por lo cual solicita al CNI y Fiscalía investigar. Nuestra postura, hay otra información que dice más abajo, abren comillas, nuestra postura es no darle beligerancia. No seremos caja de resonancia al discurso irresponsable de un gobierno perdedor, dice Torrealba. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Ayer explicábamos, ¿no?, cuál era la postura de la Unidad Democrática frente a las tres necedades que el gobierno nos había regalado el día anterior, el cuento del Parlamento Comunal, una muestra de irresponsabilidad del presidente saliente de la Asamblea Nacional anunciando un parlamento que no aparece en ninguna parte en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y supuestamente integrado por las personas que mostró allí, que eran todos sujetos que habían perdido con nosotros en las comunidades populares en las elecciones del 6 de diciembre. Es decir, el fulano Parlamento Comunal estaba integrado por representantes que habían sido rechazados en las comunidades populares de toda Venezuela. Después las otras cosas que dijo el señor Maduro Moros, que ni siquiera vale la pena recordar. Ayer se suma a este dúo perdedor una declaración estrambótica del señor Jorge Rodríguez. ¿Por qué digo estrambótica? Bueno, porque Rodríguez es quizás de todos los derrotados del 6 de diciembre, el más derrotado de todos, si cabe la expresión. Jorge Rodríguez es derrotado porque él era el jefe de campaña, de la campaña perdedora, era el jefe de campaña del Comando Bolívar Chávez. Repito, qué broma con el Libertador que utilicen su nombre para cualquier balurdería electoralista, ¿no? Él en primer lugar, repito, era el jefe de campaña del Comando Perdedor, en segundo lugar el alcalde de Caracas, y en Caracas Libertador en concreto, perdió en todos los circuitos, en todos, absolutamente en todos los circuitos, muchos de ellos bastiones históricos del oficialismo, perdió. Y en tercer lugar, perdió como supuestamente el genio del oficialismo en materia de manipulación del sistema electoral. Recuerden ustedes que ese mismo Rodríguez es el sujeto que hipócritamente, falazmente, se presentó como independiente, imagínate tú, y como independiente fue vicepresidente y luego presidente del Consejo Nacional Electoral. De ahí salió derechito a ponerse su camisa roja y a transformarse en alcalde de Caracas y miembro de la dirección del PSUV. Entonces, repito, como alto dirigente del PSUV, como jefe de campaña y como alcalde de Caracas, está derrotado. ¿Qué tendría que hacer ese caballero?
¿Qué tendría que hacer? Bueno, si tuviera vergüenza, pues, tendría que, por supuesto, como en cualquier país serio, presentarse en primer lugar ante sus militantes, ¿no? Y ante el país también, decir, señores, yo era jefe del comando que salió derrotado, yo era el coordinador de esa instancia, yo asumo la responsabilidad por eso, en consecuencia me hago a un lado para que otros puedan desarrollar una política que sea exitosa. Es lo mínimo que podía hacer un sujeto que, repito, ha sido triplemente derrotado. En lugar de ello, se presentó el día de ayer a decir un conjunto de barbaridades, un conjunto de, bueno, cosas que dan risa si no fueran tan serias, porque están afectando incluso la libertad, la seguridad y la vida de una mujer venezolana, ¿no? Acusó a la secretaria de gobierno del estado Amazonas de un conjunto de atrocidades que por cierto son las que ellos cometen a cada rato y durante 17 años. Imagínense ustedes, el gobierno que se puso a comprar votos, regalando canaimitas, regalando laptops, regalando celulares, regalando taxis. El gobierno que ha instaurado la práctica nefasta de intentar comprar votos regalando colchones, regalando electrodomésticos. El gobierno que en vez de repartir papelitos en una campaña electoral reparte línea blanca, ¿no? Ese gobierno que ha hecho de la compra de votos una cosa, según ellos, normal. Y por supuesto, no es que compran votos con reales de su bolsillo. Compran votos con los reales de los votantes. Qué cosa tan descarada. Extorsionan y chantajean al pueblo con el dinero del pueblo. Extorsionan y chantajean al pueblo. Intentan comprar votos con el dinero del mismo pueblo, ¿no? Bueno, el representante de ese gobierno acusó ayer a una compatriota, a una dama, de hacer lo que ellos hacen siempre, supuestamente comprar votos, y presentó, como es costumbre en el gobierno, una grabación ilegal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a una cosa como esa? Bueno, en primer lugar decirles, agarren mínimo, ¿vale? Trabajen, dejen la necedad. Este país tiene problemas demasiado importantes y como ellos por ahora siguen siendo gobierno, que asuman sus responsabilidades, que asuman la responsabilidad que tienen como gobierno de atender la crisis económica, la crisis social, que asuman la responsabilidad que tienen en materia del drama alimentario. Ayer lo explicamos con bastante profundidad, aludiendo a las declaraciones que había dado el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea. Hoy el gran titular del diario El Nacional habla de otra cara de esta crisis económica y de su impacto social, que es el tema de las medicinas. Farmacias disponen de inventario para apenas 20 días. Es el gran titular de primera plana del diario El Nacional. Los medicamentos que más fallas presentan en las botiquerías son los que se recetan para la diabetes, hipertensión, asma, cardiopatías y convulsiones, afirman los encargados. En años anteriores, las droguerías encargadas de surtir las farmacias acumulaban al menos 60 días de inventario para mantenerse abastecidos durante las vacaciones navideñas colectivas de los laboratorios. Pero este año fue más difícil cumplir con el nivel acostumbrado de reservas. En las droguerías el stock de medicinas alcanza para apenas 10 días. Y en las farmacias para 20, afirmaron fuentes del sector. El foco del problema sigue estando en los retrasos en las liquidaciones de divisas, afirman. La deuda que mantiene el gobierno con la industria farmacéutica está en 4.5 millardos de dólares y en el año solo han hecho liquidaciones insuficientes. Eventualmente entregan 10 o 20 millones de dólares para fallas concretas, pero eso no contribuye a resolver el problema del desabastecimiento, afirmó una fuente del sector. El directivo detalló que en la reunión que tuvieron el martes pasado, representantes privados del sector con las autoridades del Ministerio de Salud, se recordaron los problemas de la industria, pero no se concretó ninguna medida para solventar las fallas. Los anuncios que hizo el ministro Ventura, en los que aseguró que estaba garantizado el abastecimiento de medicinas para el primer trimestre del 2016, tenía la intención de calmar a la gente, aunque la realidad es que las deudas persisten y no se ha presentado un plan de pago, denunció.
La fuente detalló que los representantes que acudieron al encuentro desconocían que el ministro haría anuncios al país con lo que ellos no estaban de acuerdo. No podemos decir que habrá 333 millones de medicinas cuando sabemos que eso es poco probable. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, coincidió con la fuente. Allí no había un directivo del CENCOEX para garantizar la entrega de las divisas. Reiteró que el desabastecimiento de medicinas ronda el 70%. Yelixa Moreno, presidenta del Colegio de Farmacéuticos en Carabobo, agregó que en el caso de los antibióticos pediátricos, es decir, las medicinas de los niñitos, la falla es de 90% y para adultos hasta 80%. Los antihipertensivos están desaparecidos en 75%. Los medicamentos que se usan para la epilepsia están en falla en 90%. No se consiguen ni las presentaciones regulares ni las costosas. Eso es grave. También hay una escasez de 90% en las insulinas, destacó. Ceballos agregó que además de la celeridad en la entrega de divisas, las droguerías y las farmacias requieren con urgencia que sea revisada la ley de la SUNDE, que establece que el precio justo de los medicamentos debe ser fijado en los laboratorios. Insistió en que deben considerarse los costos operativos de las farmacias, porque los márgenes de ganancia actuales llevarán a miles de botiquerías independientes a la quiebra. Las fallas en la producción de medicinas que perjudican la distribución y el abastecimiento de los comercios son padecidos diariamente por las personas. En las farmacias, la frase que más se repite es "no hay". Bueno, esta es, como yo decía ayer, ¿no? Un problema real en un planeta real llamado la Tierra, en un país real llamado Venezuela. Mientras el señor Cabello, mientras el señor Maduro, mientras el señor Rodríguez gastan tiempo y el dinero de todos nosotros, porque ellos son funcionarios públicos y el salario que perciben lo paga lo pagan los venezolanos, lo pagamos los venezolanos. Mientras ellos entonces gastan su tiempo, y su tiempo es un insumo nuestro, repito, hablando pistoladas, ¿vale? ¿No? Expresando su despecho, su reconcomio electoral, expresando su profunda incapacidad para entender lo que está ocurriendo en este país, la profundidad de la demanda de cambio que ha exigido Venezuela. Mientras ellos gastan tiempo en eso, el país se está cayendo a pedazos, a pedazos. Lo que está ocurriendo en materia de alimentos, lo que ustedes acaban de escuchar en materia de medicamentos, lo que está pasando en materia de seguridad, mejor dicho, de inseguridad. Mira, es una cosa espantosa, espantosa. Y, repito, este gobierno no está haciendo absolutamente nada para enfrentar esta situación. Les refiero otra dimensión de este mismo tema, pero ahora referido a denuncias concretas, testimonios concretos de ciudadanos. En una cola que se formó ayer en una botiquería en Los Ruices, lo que más se murmuraba eran las declaraciones del ministro Ventura. Muchos estaban esperanzados en que mejorará el abastecimiento. Sin embargo, al llegar al mostrador volvían a la realidad. Le respondían que no había la medicina que solicitaban y que por este año no les llegaría. La encargada de la farmacia, que prefirió no ser identificada, detalló que de un pedido de 30 medicamentos les llegan alrededor de 6 y lo venden en media hora. Jonathan Velázquez, una de las personas que se encontraba en el lugar, relató que ha sufrido más de 30 ataques epilépticos este año, debido a que debe tomar 800 gramos de carbamazepina al día y no consigue la cantidad suficiente para cumplir con el tratamiento de forma continua. Fabiola González intentaba comprar un paquete de pastillas anticonceptivas en una cadena de farmacia en Los Dos Caminos y le exigieron récipe médico. No se consigue en ninguna farmacia y aquí, que sí hay, están pidiendo récipe médico para las pastillas anticonceptivas. En la red estatal Fundafarmacia en Chacaíto se observó una larga fila de personas. Siempre hay cola, pero ayer, como llegó mercancía, está mucho más larga, dijo el vigilante. Sin embargo, los compradores salían sin conseguir lo que buscaban. Bueno, esta es la situación a la cual debían dedicarle tiempo y recursos y esfuerzo los burócratas del gobierno. No estamos hablando ya de medicinas para conservar la salud. En muchos casos estamos hablando de medicamentos apenas para mantenerse con vida. Estoy hablando de nuestros hermanos que tienen enfermedades catastróficas, los hemofílicos, los enfermos de cáncer. Bueno, una situación muy compleja. Y nosotros hacemos un llamado respetuoso pero firme y severo
a los señores del gobierno nacional. Repito, si ustedes quieren seguir teniendo las responsabilidades de ser gobierno, cumplan con esas responsabilidades. Si no están dispuestos a hacerlo, bueno, mira, hay más de una manera. Vamos a reunirnos, pues. Vamos a reunirnos, vamos a establecer de manera concertada un mecanismo de adelanto de elecciones, ¿no? Adelantamos eso, salen ustedes del gobierno, nos encargamos nosotros de atender la gravísima crisis que está enfrentando nuestro país. Sí, eso tiene severas consecuencias, claro. Nos va a estallar a nosotros en la cara la crisis que ustedes durante 17 años, por su ineficiencia y por su corrupción, hicieron posible. Estamos absolutamente conscientes de eso. Pero primero que nada está la vida de los venezolanos. Primero que nada está la comida de los venezolanos. Primero que nada está la seguridad de los venezolanos. Si ustedes, repito, no les da la gana de atender sus responsabilidades como gobierno, ¿no? Tomemos medidas por amor a Venezuela, por amor a este país, y hagamos lo que hay que hacer, pues. Pongámonos de acuerdo y, repito, mediante algún mecanismo de naturaleza estrictamente constitucional, democrático, pacífico, electoral, busquemos una solución a esto, porque no es posible que tengamos a este país en estas condiciones mientras ustedes siguen, bueno, nadando en el dinero que el petróleo produce. Esto es una cosa muy seria, y lo que estoy diciendo no es sencillamente discurso político. Estoy hablando de la vida de las personas, estoy hablando del día a día de todas las personas que en este momento me están escuchando. Entonces, repito, nuestro llamado al gobierno a que supere el reconcomio, a que asimilen que perdieron y que van a seguir perdiendo, y que su responsabilidad está en el tiempo en que les dure su permanencia en el poder, hacer lo que tienen que hacer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Dígalo. Ok. Claro, bueno, chévere, vamos así como vamos. Qué bueno, chévere, estupendo, vale, seguimos así como vamos, estupendo, dale. Claro que es preocupante. Claro que es muy preocupante lo que está ocurriendo. Hola. Buenos días, María Manteca. Es del Junco, Tálida. Desde Qatar. Ayer le mandé un saludo porque estaba en la asamblea allá en Plaza del Este, la madre de un venezolano que está en Qatar. Le damos un mensaje y todo. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en La Fuerza es la Unión por RCN. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos agradeciendo altamente a los vecinos de Prados del Este. Ayer tuvimos una asamblea de ciudadanos allá en Parque Morichal. Fue la segunda después de aquella asamblea que hicimos en la Plaza Altamira. El llamado que hicimos acá en efecto rindió frutos. Muchos vecinos se presentaron con un juguete en las manos, muchos juguetes nuevos, otros en perfecto estado, y todos esos juguetes van a amanecer la madrugada del 25 de diciembre en hogares de los barrios populares de Caracas. Es el pueblo ayudando al pueblo, son los ciudadanos apoyando a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Tuvimos una discusión muy interesante, un debate muy interesante a propósito de los escenarios jurídicos, electorales, políticos del año 2016. Contamos con la exposición brillante que hizo el alcalde Gerardo Blay, que como ustedes saben además es abogado constitucionalista y de manera precisa y técnica dio sustancia
jurídica a las cosas que planteamos acá en la madrugada de ayer a propósito del tema del Parlamento Comunal, acerca de las posibilidades o no de emitir la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Todo eso quedó bastante claro en la asamblea ayer con los vecinos de Prados del Este. Para el próximo lunes vamos a hacer una reunión similar con nuestros hermanos allá en Latillo, también buscando juguetes para los niños de nuestras comunidades populares. Quiero también hacer otro anuncio. Nosotros desarrollamos a lo largo de esta campaña electoral una red de movilización, una red de voluntarios que se llama como este programa, La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión cumplió un papel muy importante a lo largo de esta jornada, de esta epopeya ciudadana, esta épica ciudadana que fue la victoria del 6 de diciembre. La Fuerza es la Unión era un voluntariado, pero a diferencia de otros movimientos de esa naturaleza, era un voluntariado no solamente para pegar afiches, era un voluntariado no solamente para repartir papelitos, era un voluntariado para organizar pueblo, para organizar al sector independiente que está con la unidad, para organizar al sector independiente que está con el cambio. Bueno, y se produjo una muy interesante movilización y organización de ciudadanos independientes alrededor de esta iniciativa de La Fuerza es la Unión. El anuncio que quiero hacer es que La Fuerza es la Unión continúa. Tenemos una realidad muy importante, tenemos una inmensa cantidad de venezolanos que dejaron de votar en el oficialismo y que lo hicieron en la tarjeta de la Unidad Democrática. Compatriotas, hermanos nuestros, que durante X cantidad de tiempo estuvieron bajo las coordenadas culturales, por así decirlo, propagandísticas, clientelares del gobierno, y entendieron que era demasiado importante en una hora de crisis como la que estamos, romper ese vínculo y apostar por el cambio. Esos hermanos nuestros, yo lo voy a decir con absoluta claridad, esos son votos prestados, por así decirlo. Esa gente nos dio un voto de confianza, pero no un cheque en blanco. Ese es un electorado al cual hay que cumplirle, un electorado que quiere soluciones a la crisis económica y social, y que tienen también, por supuesto, como todos nosotros, un deseo de cambio y de justicia. Entonces, para atender específicamente a esa población masiva y a seguir promoviendo el cambio en los venezolanos que eran indiferentes o que votaban por otras formaciones, el informe que les tengo, la noticia que les tengo, el anuncio que les hago es que La Fuerza es la Unión continúa. Continúa porque aquí vienen momentos muy complejos. Aquí viene un momento en que esta crisis social que estamos viviendo, esta crisis económica que estamos viviendo, se va a seguir profundizando, se va a seguir ampliando, además ahora en el marco de un poder ejecutivo que al parecer no quiere reconocer la realidad y no quiere reconocer que el pueblo venezolano está exigiendo y demandando cambios. ¿Entiendes? Hay gente que está hablando ahorita de un supuesto conflicto de poderes, pero ojo, el conflicto de poderes acá no va a ser entre dos burocracias, dos organismos, ¿no? Los escritorios del TCJ contra los escritorios de la Asamblea Nacional. No, ese no es el conflicto que estaría planteado acá si continúa esta postura irresponsable del gobierno. Aquí el conflicto que estaría planteado sería entre el poder del pueblo, el poder de la gente, reclamando soluciones y reclamando cambio, y el poder de la burocracia que se atrinchera en las instituciones vaciadas de pueblo, una Contraloría que no controla, una Fiscalía que no fiscaliza, una Defensoría que no defiende, un Tribunal Supremo de Justicia que en vez de administrar justicia dispensa venganzas. Instituciones así que no cumplen con su deber republicano, bueno, pero que sí intentarían utilizarlas para intentar bloquear el afán de cambio, la legítima decisión de cambio del pueblo de Venezuela. Si eso se produce, entonces, repito, se produciría en el marco de una crisis económica y de una crisis social muy profunda. Es decir, aquí habría una
situación que demandaría de nosotros los venezolanos respuestas contundentes, respuestas organizadas, respuestas de organización, de conciencia y de movilización de los ciudadanos. Y para eso, la Fuerza es la Unión, como red ciudadana a nivel nacional, no solamente se mantiene, sino que se potencia. La Fuerza es la Unión, como voluntariado ciudadano, va a seguir activo para apoyar a nuestros hermanos en condición desesperada, para recibir a los venezolanos que desde otras posiciones políticas vienen a incorporarse al cambio y para apoyar a nuestros diputados en la dura lucha que les corresponde frente a lo que está ocurriendo. Entonces, nuestro llamado a todas las personas que participaron en las redes del voluntariado La Fuerza es la Unión es a mantenerse organizadas, a no bajar la guardia, a mantenerse activas, a que en estos momentos, incluso en estos momentos navideños, en primer lugar, sigamos desarrollando nuestras actividades de solidaridad, sigamos buscando juguetes para los niños, sigamos haciendo a partir de hasta el día 24, sigamos buscando juguetes para los niños. A partir del 24 continuemos entregando los juguetes para los niños en los sectores populares y también vamos a ir promoviendo los debates, las discusiones para ver cómo hacemos, cómo montamos las redes en cada circuito, en cada comunidad, para apoyar por un lado a nuestros diputados y por otro lado para exigirle a nuestros diputados que mantengan el contacto orgánico, el contacto vivo con sus comunidades de electores. Tenemos mucho trabajo que hacer y el trabajo que viene, así como el trabajo que ya hemos realizado de manera exitosa, de manera triunfante de cara al 6 de diciembre, el trabajo que viene no es simplemente un trabajo de especialistas, no es simplemente un trabajo que podamos decir, no, de eso se encargan los partidos. No, es un trabajo ciudadano, es un trabajo de pueblo, es un trabajo de comunidad. Así que ese anuncio quería hacerlo precisamente en este espacio porque lo que viene, repito, va a ser muy, muy fuerte y fuerte en sentido positivo. Pues vamos a poder, todas las cosas que antes decíamos, ojalá pudiéramos hacer tal cosa, bueno, ahora podemos avanzar en ese sentido. No tenemos el poder ejecutivo todavía. No tenemos el poder ejecutivo por ahora, pero tenemos una palanca muy importante que es el poder legislativo. Recuerden ustedes, el poder legislativo es solo un poder, pero no es un poder cualquiera. Es el poder que puede hacer control de gestión del poder ejecutivo y es el poder que puede designar a otros poderes de acuerdo a las condiciones y prerrogativas que establece la Constitución. Entonces, por todo eso, llamamos a todas las personas que participaron en todos los niveles, como activistas, como promotores, como coordinadores de la Fuerza es la Unión, que no desmantelen esas redes, esos recursos de organización y movilización del pueblo, porque van a hacer muchísima falta para lo que viene. Y sobre todo, repito, insisto, para dar la bienvenida a esos millones y millones de venezolanos que estaban en otra posición y que ahora se anotan al cambio. Y lo decimos con absoluta humildad. Sabemos que esas personas no nos han dado un cheque en blanco, sabemos que nos han dado un voto de confianza, que es algo muy distinto. Ese voto de confianza tiene que ser honrado. Nosotros tenemos que ir al encuentro de esos compatriotas, y ir al encuentro de esos compatriotas no es solamente un tema de discurso, no es solamente un tema de titulares, no es solamente un tema de lo que hagan o dejen de hacer nuestros diputados de la Asamblea Nacional. No, es un tema también concreto, de proximidad. Nosotros somos prójimo, tenemos que ir al encuentro de nuestro prójimo, ¿me entiendes? Y establecer allí donde se verifique ese contacto, en las comunidades, donde la gente vive, donde la gente estudia, donde la gente trabaja, ese nexo para actuar unidos y avanzar unidos en la dirección de construir un país amplio, viable y para todos. Entonces esto es demasiado importante. Ya lo vivimos en la campaña. Los equipos de la Fuerza de la Unión fueron redes de voluntarios, no solamente, repito, para repartir propaganda, sino fueron vitales para organizar participación del pueblo allí donde antes jamás habíamos ganado. Bueno, allí estuvo la
voz de la democracia venezolana. A veces estaba un partido, a veces estaba otro partido, a veces no había ningún partido, pero estaba la voz del cambio a través de estas redes de voluntarios. Bueno, vamos a seguir y vamos a seguir como hasta ahora. Nosotros no somos ni pretendemos ser una organización política. Ese no es el punto. Nosotros somos una red de ciudadanos preocupados por lo que está pasando en nuestro país y ocupados en que esto cambie. Una red de ciudadanos. Nosotros ni tenemos ni vamos a tener hacia el futuro candidatos de ninguna naturaleza. Para eso están las organizaciones partidistas, para eso están las organizaciones políticas. Pero somos una red de ciudadanos que no estamos dispuestos a ser sencillamente espectadores de lo que pase. No, queremos y somos protagonistas de lo que está ocurriendo. Por eso, repito, la fuerza es la unión. Continúa. Pueden seguir estableciendo el nexo a través de nuestra página web www.lafuerzaeslaunión.com y seguiremos en estrecha armonía, en estrecha sinergia con lo que haga la Mesa de la Unidad Democrática y ahora con lo que haga la nueva mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Esos 2/3 de diputados trabajando con el pueblo y por el pueblo. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Diga, doctora. Ajá, muy bien. María Rodríguez, Flores de Katia. Ajá. Vicente Suárez. Ajá, sí, ¿verdad? Perfecto. Ok. Ok, dale. Y no tenemos a otro que no sea él. Ok, dale, pues, chévere. Claro. Carol, seguro, seguro. Dale, perfecto, vale. Hola, hola, jeje. Hola María Isa, ¿cómo estás? ¿Estás en Valera? En Valledupar, Dios mío. Fuerza que activa, fuerza que se expresa por el 482-9750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. A través de nuestra cuenta @chotorrealba nos escribe Carlos Zambrano, su arroba es Carlos Zambrano 7. Y recuerda el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente mediante el sufragio. Excelente recordatorio, hermano, sobre todo en estos momentos en que el gobierno intenta escamotear esa inmensa verdad. También tenemos numerosos mensajes refiriéndose a las declaraciones que dio ayer el señor Escarrano. Yo de verdad no pienso pues dedicarle, con todo respeto, mucho tiempo a ese tipo de cosas, a ese tipo de debate más que político, político-jurídico, porque este país tiene demasiadas necesidades y urgencias que el gobierno debiera dedicarse a atender. Lo que sí quiero destacar es que creo que ese es un rasgo positivo del triunfo que tuvo la Unidad Democrática el pasado 6 de diciembre. Chicos, estos tipos se acordaron que existen las leyes. Antes,
¿Cuál era la ley? Lo que le daba la gana al poder, lo que le daba la gana. Entonces, y no me refiero a los últimos 3 años, cuando este sujeto llegaba y cualquier ocurrencia que tenía decía ¡aprobado!, independientemente de que eso estuviera o no respaldo legal. No, vale, a lo largo de estos últimos 17 años se ha violado la ley una y otra vez. ¿Por qué? Porque sencillamente les daba la gana. Ahora recordaron que hay leyes. Ah, qué bueno, chicos. Eso quiere decir que ha habido, pues, ciertamente un cambio importante a raíz de estos triunfos de la ciudadanía. Tenemos un servicio público. El joven Hernán Hernández tiene dengue hemorrágico, está en el hospital Pérez Carreño, necesita sangre de cualquier tipo. El contacto es a través de la señora Glenny por el 0414-053-6626. Repito, 0414-053-6626. Sangre para el señor Hernán Hernández, un joven que está severamente aquejado de dengue hemorrágico en el hospital Pérez Carreño. Tenemos en línea a María Rodríguez, quien nos llama desde Los Flores de Catia. María, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Mi llamado es, nosotros mi familia fue víctima de este gobierno. Mi madre se deterioró mucho, que falleció por Parkinson. Dios. Y por culpa no se consiguieron la medicina, el Estalevo, el Sinamed, toda esa serie de medicamentos que tenía que tener un paciente de Parkinson, y eso fue el motivo por el que la salud de mi mamá se deterioró antes de lo debido y fallece. Esa es una de las tantas quejas que uno tiene de este gobierno. Otra, los Flores de Catia están llenos de basura, no hay luces en las calles, nos tienen castigado con eso, ya las ratas otra vez en las calles. Y eso deteriora mucho la salud de todos nosotros. Y bueno, también ayudar a llamarte para felicitarte, para darle las gracias a tu familia, a tu querida madre, a tu esposa, a tus hijos, porque sé que el sacrificio que están haciendo. Tú imagínate, hoy están en esta fecha de Navidades que deberías tú estar con tu familia, o haciendo el arbolito, haciendo las hallacas, armando tu Navidad, y estás aquí luchando desde temprano para informarle al país y a todos nosotros lo que sucede y darnos ese aliento, esa fuerza para seguir adelante, para levantarnos por la mañana y saber que tú estás representando a nuestro pueblo, un pueblo que vive siempre pasando necesidad por culpa de este gobierno indolente que no nos quiere, ¿verdad? Que no nos quiere, no supieron valorar al pueblo que los eligió y ahora están sufriendo las consecuencias. Gracias, Chu, buenos días. No, gracias a ti. Era María Rodríguez desde Los Flores de Catia. Ciertamente la situación de... No sé cómo decirlo, porque a lo mejor si esto estuviera ocurriendo después de las elecciones, diría, están castigando al pueblo de Catia por haber votado en contra del gobierno, pero es que la verdad es que el castigo ha sido durante todos estos años. Es impresionante la falta de amor de estos sujetos por el país, la falta de amor de estos sujetos por el mismo pueblo que votaba por ellos. Es una cosa dantesca. Mi palabra de solidaridad, María, sobre todo por el tema que nos dijiste de cómo se deterioró la salud de tu señora madre por la ausencia de medicinas para el Parkinson. Desde La Yaguara nos llama el señor Vicente Suárez. Señor Suárez, muy buenos días, lo escuchamos. ¿Aló? Señor Vicente Suárez, lo estamos escuchando. Buen día. No, tenemos problema en la conexión con el señor Vicente Suárez desde La Yaguara. Francisco Romero nos llama desde el estado Vargas. Antes decíamos desde el sufrido estado Vargas, hoy decimos desde el victorioso estado Vargas, donde la democracia le perpetró una derrota importantísima al gobierno. Francisco, muy buenos días, te escuchamos. Hermano Chugo, mi salud y mi respeto para ti, para todo el pueblo venezolano. Bueno, realmente pues asombrado de este gobierno que afortunadamente ya queda muy poco para ellos, porque con votos lo vamos a sacar a ellos. Yo le voy a recomendar al señor presidente de la República, a Eduardo Cabello y al alcalde de Caracas, que hasta cuándo le van a seguir haciendo daño a este pueblo, a los más sufridos, a los niños, a los adultos mayores. Señores, renuncien.
Es lo que le queda a ustedes. Renuncien, porque su gobierno, el señor presidente de la República, Hugo Chávez, que en paz descanse, decía que solamente el pueblo salva el pueblo. Y el pueblo salvó el pueblo el 6, señores. Miren, si hablamos de comprar votos, miren, no tienen vergüenza. Ustedes durante 17 años estuvieron comprando la conciencia de este pueblo. Y no porque este pueblo se va a comprar, señores, sino porque la necesidad es grande, ¿oyó? Porque ustedes se encargaron de destruir este pueblo, este país. Mire, fíjense, por ejemplo, las empresas privadas, ¿cómo las destruyeron ustedes? Y ahora destruyeron también las empresas del Estado, que son de todos los venezolanos. Señores, mire, es imposible que ustedes sigan con su guerra. Antes decían que la asamblea era del pueblo. Ahora, como la asamblea sí debe ser del pueblo, ustedes quieren poner otro allí, Carlos. Pero no se preocupen por eso, porque por eso están los diputados que fueron elegidos por el pueblo y las funciones se van a cumplir porque así lo dice la Constitución. Y Conatel, déjese de estar metiendo leyes por ahí, diciendo que nosotros podemos participar en los programas, porque hay emisoras que usted le está quitando el derecho que nosotros participemos. No se preocupe, que si usted no quita ese derecho, hay otro derecho que nos da la Constitución. Muchas gracias, tú, y para adelante. Muchas gracias. Era Francisco Romero del Estado Vargas. Tenemos otra oyente, no pude captar su nombre, nos indica su nombre completo y de dónde nos llama, por favor. Buenos días. Buenos días, es la señora Miriam de la Pradera, La Vega. ¿De la Pradera, allá arriba? Sí. Un abrazo, Miriam, te escuchamos. Y de hecho, yo estoy dispuesta a colaborar con ustedes, pero no sé cómo. De todas maneras, yo le pido el favor que nos ayude ahora con lo del transporte, porque aquí en la Pradera, La Vega, todo lo que es las torres, todo, estamos pasando mucho trabajo, las personas mayores, por el transporte, porque viene un autobús solamente hasta la que trabaja 2, 3 autobuses hasta las casitas, y en las casitas tenemos que tomar otro para la Pradera, otro para las torres. Demasiado trabajo, Chubo, demasiado trabajo estamos pasando por el transporte, y le agradezco saber cómo nos puede ayudar. Buen día y gracias, y estoy dispuesta a colaborar. No te retires, te rogaría que antes de retirarte le des tu número a Zaida, nuestra productora, para establecer contacto. Cuenta con nosotros, vamos a vernos. Yo tengo un profundo respeto por la comunidad de tu sector. Poco para aclararle a nuestros oyentes, el sector de la Pradera en las casitas está en la parroquia La Vega, en una parte tan alta, que muchos prefieren entrarle no por la entrada regular de la parroquia, que es por la Redoma de la India, sino prefieren hacerlo por la Panamericana. Imagínate tú, como por viniendo de Los Teques, prefieren subir por la carretera de tierra, la carretera negra que está allí, hasta esta zona. Es una comunidad muy precaria, muy sufrida, pero tiene gente muy trabajadora, muy trabajadora. Allí, gracias a Dios y la Virgen, hay 2 escuelas sensacionales. Hay una escuela de fe y alegría que se llama Andy Aparicio, que bueno, es un foco de luz en medio de tanta precariedad. Y está también la escuela Canaima, una escuela que no es ni privada ni pública, es una escuela comunitaria, es una escuela hermosísima, es un ejemplo de gestión comunitaria, de gestión ciudadana. Y ahí también la presencia de unas religiosas espectaculares. Tienen un dispensario que brinda servicio de primera calidad allí. Allí está la capilla donde hay servicio religioso todos los domingos. O sea, hay tejido social, hay gente trabajando. Y cuenta con nosotros, amiga. Vamos a vernos y vamos a crear allí una red de las Fuerzas de la Unión para eso, pues para el trabajo comunitario, para el trabajo social, para ayudarnos pueblo con pueblo, para seguir avanzando. Ten la absoluta certeza de que así va a ser. Debo recordarles que La Vega pertenece al circuito 5, el circuito que está integrado por La Vega, Antímano, Paraíso, Montalbán, Macarao. Allí era candidata del oficialismo una señora llamada Jacqueline Farías, ¿se acuerdan?
aquella señora que dijo que las colas eran sabrosas, ¿recuerdan? Bueno, rodó, ¿entiendes? Rodó lejos. Estaba también un sujeto ahí llamado Juan Carlos Alemán. Juan Carlos Alemán fue diputado por ese circuito. Nadie le vio la cara durante todas las tragedias que allí ocurrieron, porque fueron tragedias lo que pasaron, comunidades en La Vega, comunidades en Calapita, comunidades, por ejemplo, en el sector La Pedrera, y ese señor para lo único que existía era para hacer politiquería, ¿no? Bueno, rodó el señor Alemán también. Por allí era diputado Darío Vivas, ese importantísimo jefe de la maquinaria. Como supo lo que le venía, salió corriendo de allí. Salió corriendo. No se postuló como candidato en ese circuito, dejó para que allí rodara Jacqueline Farías, y él fue a refugiarse en la lista del Estado Vargas, porque él juraba que iba a ganar en Vargas. Salió de bromita salió, y repito, porque se refugió en la lista. Si se tira por el circuito, no sale tampoco. Esa es la realidad de cómo los sectores populares han cambiado, y yo repito, en primer lugar, mi palabra de reconocimiento y de admiración a esos compatriotas nuestros que en esos espacios, en los que yo conozco muy bien, porque allí vivo, trabajo y lucho, no desde ahorita, sino desde hace muchísimo tiempo, sé que esos compatriotas han estado bajo la presión económica y en muchos casos incluso bajo la presión hasta de los grupos violentos, y sin embargo esos hermanos nuestros tuvieron la resiedumbre de votar por el cambio y de manifestarse por el cambio. Entonces quiero decirles, hermanos, yo sé que ustedes no nos están dando un cheque en blanco, yo sé que ustedes nos están jugando un quitico, están diciendo, bueno, vamos a ver si esto funciona, cuenten conmigo para trabajar juntos para que en efecto funcione, para que la esperanza de cambio se transforme en una realidad de cambio beneficiosa para todos, para tener un país que en vez de cambiar un sectarismo rojo por un sectarismo azul, sea un país de todos los venezolanos. De eso se trata, y donde los pobres tengamos nuevamente la posibilidad de, a punta de estudio y a punta de trabajo, construir una vida que sea nuestra vida. No seamos siervos del gobierno, siervos del Estado, sino que seamos dueños de nuestra vida. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Perfecto. Bueno, eso también es verdad. Así es. Mándamelo por mensajito de texto, porfa. Chévere, más que suficiente. Vale, un beso. Chévere. Ya, Mary, gracias. Un abrazo. Dentro de mi corazón. Tú eres el cambio. Del Gobierno De Dublín. Wow, un abrazo. Casa de Oblean esta Navidad sigue trabajando y te ofrece la mayor variedad de productos de primera calidad para que elaboren los típicos platos navideños. Hola, Dublín. No lo he visto. Jeje. Voy a buscarlo. Chévere. Pero el nuevo 2016. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela. Por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela de sueño. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza Venezuela. Porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para hacer dos precisiones, ¿no? La primera, bueno, hoy es 17 de diciembre, hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar. Yo quiero simplemente referirme a una expresión
muy manoseada por los políticos totalitarios, por los políticos militares o militaristas, que en efecto es una frase que dijo Bolívar, la sacan de contexto y la utilizan para agredir a la democracia como sistema. Es aquella expresión que dijo el Libertador poco antes de fallecer, dijo: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Es muy importante ubicar esa expresión en su contexto. Cuando Bolívar fallece, esa institución llamada partido político no existía. No existía. El partido político como estructura de participación ciudadana, de participación política, de disputa por el poder, es una institución moderna. Eso no existía en los tiempos de Bolívar, tal y como lo conocemos hoy, surgió después. ¿Me entiende? Entonces, ¿a qué se refería Bolívar cuando decía: cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro? Se refería a los grupos generalmente dirigidos por militares, ¿no?, que se disputaban ferozmente a sangre y fuego el poder. A eso se refería Bolívar, a las facciones en guerra civil, a las facciones en amarga disputa por el control del poder. A eso se refería Bolívar, no el partido político. El partido político, repito, es una institución moderna, es una institución de la democracia para canalizar la participación de los ciudadanos y precisamente para evitar que las disputas por el poder se resuelvan a través del conflicto armado, sino que se resuelvan a través del debate de ideas. Un poco para dejar eso bien claro, yo creo que tenemos que hacer una nueva cruzada para el rescate de la historia nacional. Esa es otra de las dimensiones del cambio. Nosotros tenemos 17 años, ¿no?, siendo víctimas de la destrucción de nuestra historia. Convirtieron la historia de Venezuela en una comiquita de buenos y malos, donde los buenos eran las figuras instrumentalizadas por el poder para su propia propaganda y donde los malos eran todos los demás. Aquí nosotros llegamos a escuchar desde el poder, por ejemplo, ofensas contra un prócer como José Antonio Páez, por ejemplo, ¿no? Nosotros llegamos aquí a escuchar desde el poder la glorificación de un asesino como José Tomás Bove, por ejemplo. Todo eso lo escuchamos desde el poder porque el poder agarró la historia del país, la transformó en un discurso politiquero y de esa manera intentó justificarse a sí mismo. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como ciudadanos, que es retomar la historia de Venezuela, ¿no?, y ubicarla en su contexto real. En primer lugar, trascender la historia político-militar, ¿no?, porque la historia de Venezuela no es una sucesión de presidentes ni es una sucesión de generales, no, es la historia de un pueblo, de una nación, donde muchísima gente, en su inmensa mayoría civiles, han hecho todo lo necesario para construirnos como república. Ahí está el caso de Andrés Bello, ahí está el caso de José María Vargas, ahí está el caso de centenares, miles de próceres, auténticos próceres, los próceres civiles de la historia de Venezuela. Bueno, todo eso hay que recuperarlo y por supuesto hay que quitarle todo ese sesgo demagógico y politiquero que le pusieron a la figura de nuestro libertador. Ese era la primera precisión en estos minutos finales del programa. La segunda es la siguiente: como ustedes saben, a partir de mañana casi toda la emisora entra en programación navideña en este periodo digamos vacacional. La Fuerza es la Unión no seguirá al aire hasta el 4 de enero, cuando regresaremos. Sin embargo, quiero anunciarles que a partir del próximo lunes, pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee, sea 24 de diciembre o sea 31 de diciembre, a las 12 del mediodía estaremos haciendo contacto vía Periscope. Estaremos haciendo contacto por internet y por Twitter, utilizando las redes sociales y utilizando Facebook. Todos los días a las 12 del mediodía estaré con ustedes a través de este mecanismo de las redes sociales para mantener el contacto, bueno, y para estar alerta, y por supuesto lo haremos también hasta
a través de los mecanismos de la página web de la unidad. Así que seguiremos en contacto independientemente de estas fiestas navideñas, fiestas que vamos a celebrar, repito, con una gran sonrisa de satisfacción en la cara. Creo que este va a ser el dulcito de lechosa que vamos a disfrutar con más intensidad en los últimos años, pero también, bueno, activados en la organización y en la movilización del pueblo, porque tenemos que estar muy pendientes de lo que viene, y lo primero que viene el próximo 5 de enero es esta fiesta republicana, que va a ser la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la emisora, Jaime Estares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo nuestro amigo Jan Bururú Martínez. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Aló. Perfecto. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Ya pones tu granito de arena. Dale por Venezuela, viva Colombia. La fuerza, Robinson me dijo que la fuerza es la unión. Hemos compartido las tradiciones navideñas venezolanas. Vamos a entrar a Venezuela. Ajá. Sí, pero es que no sé por dónde me llega, no lo veo. Es mensaje directo. Aló. Fíjense, sobre el tema de supuestas postulaciones. Vamos a ser claros. Nosotros, o sea, uno tiene que tener claro cuál es la... perfecto, lo busco. Vale. ¿Cuál es el espacio de realización de uno? Pues si tu espacio de realización es el poder, o si es el dinero, hay que tener eso muy claro. En mi caso, yo se los digo humildemente, mi espacio de realización es el afecto. A mí eso es lo que me llena, eso es lo que me importa, y por eso lo he dicho con claridad. Yo ni soy ni pretendo ser candidato a nada. Yo creo que yo soy mucho más útil desde la calle, desde los espacios de la gente. Entonces, bueno, de eso se trata, pues. Katy Rusia, estuviste ayer en la asamblea y no me buscaste. Hemos debido hacerlo, hemos debido vernos. Un gran abrazo, pues nos vemos mañana. Mañana tenemos programa otra vez y seguramente tendremos noticias importantes sobre las propuestas de la asamblea, para las propuestas de la unidad para la Asamblea Nacional. Un gran abrazo, nos vemos mañana. Correcto, por Periscope.